¿Qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre derivadas de orden superior y el teorema de Clairaut. Para empezar vamos a ver qué es una derivada de orden superior. Es una derivada de cualquier orden mayor a 1. ¿Qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que va a ser la segunda derivada, la tercera derivada o la enésima derivada. Ahora bien, una derivada parcial de orden superior. ¿Qué es esto? Va a ser cuando tengamos una función con dos variables independientes a la cual le podemos calcular sus derivadas parciales, ¿sí? Que sería su derivada parcial en x y su derivada parcial en y, ¿sí? Pero al ser una derivada de orden superior, vamos a calcular la segunda derivada, la cual a esta que ya calculamos de x, se le puede calcular nuevamente otra parcial sobre x o una parcial sobre y. Y de igual forma, con la que ya habíamos calculado la primera parcial en y, se puede calcular una segunda parcial en y o bien una segunda parcial en x. Bueno, para entender mejor lo que les acabo de explicar, vamos a pasar a un ejemplo. En el ejemplo vamos a tener la función, que es de dos variables, en este caso x y y, que va a ser 2x a la 6 por y a la 2 más 3x a la 3 por y a la 4 menos 10y a la 6. Si realizamos la primera parcial en x, obtenemos 12x a la 5 por y a la 2 más 9x a la 2 por y a la 4. Y si hacemos la primera parcial en y, obtenemos 4x a la 6 y más 12x a la 3 y a la 3 menos 60y a la 5. Ahora que ya tenemos las primeras derivadas parciales calculadas, procedemos a calcular las segundas. Sería la segunda en x, sería 60x a la 4 y a la 2 más 18xy a la 4. Y la segunda de la x en y sería 24x a la 5y más 36x a la 2 y a la 3. Ahora vamos a calcular las segundas derivadas de la que ya habíamos calculado anteriormente en y, que sería entonces la segunda en y sería 4x a la 6 más 36x a la 3 y a la 2 menos 300y a la 4. Y la segunda derivada calculada en x nos quedaría 24x a la 5y más 36x a la 2y a la 3. Luego de calcular las cuatro derivadas parciales finales en la segunda derivada, podemos observar que dos de ellas son iguales, las que nos dieron 24x a la 5y más 36x cuadrado y a la 3. Más adelante vamos a ver por qué pasa esto. Ahora viene el teorema de Clairaut. ¿Qué es el teorema de Clairaut? Es conocido como el teorema de las derivadas cruzadas. ¿Y qué quiere decir esto? Que establece que si tenemos una función, en este caso x y sus derivadas parciales cruzadas existen, estas son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que si en nuestra segunda derivada parcial primero calculamos la parcial en x y luego la parcial en y, tiene que ser igual que si a esta función le calculamos primero la parcial en y luego la parcial en x. Como primer ejemplo vamos a tomar la función anterior que nos había dado lo mismo. ¿Y cómo pasa esto, verdad? Tenemos la función, si primero calculamos la derivada parcial en x y luego la derivada parcial en y, obtenemos el resultado, ¿verdad? 24x a la 5y más 36x al cuadrado y a la 3. Pero ¿qué dice el teorema de Clairaut? Que tienen que ser las derivadas cruzadas. Entonces, si primero en este caso calculamos x, ahora si calculamos y, ¿qué nos va a dar? Nos va a dar una función que luego vamos a tener que calcular entonces la parcial en x. Y eso que nos va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Vamos a pasar a otro ejemplo para que vaya quedando más claro este tema. ¿Sí? En este caso tenemos una función nueva que sería 3x al cuadrado y a la 6
más 5y al cuadrado menos 4xy. Como primer paso, calculamos la parcial en x, que nos quedaría 6xy a la 6 más 4y. Luego calculamos la parcial en y y nos queda 18x cuadrado y a la 5 más 10y más 4x. Ahora que ya tenemos calculadas las primeras parciales, procedemos a calcular las segundas parciales. La segunda parcial en x nos quedaría 6y a la 6. Luego la segunda parcial en y nos quedaría 36xy a la 5 más 4. Ahora, para la primera parcial en y calculamos la segunda parcial en x, nos queda 36xy a la 5 más 4. Y la segunda parcial en y nos quedaría 90x cuadrado y a la 4 más 10. Y si podemos darnos cuenta, otra vez, al irnos cruzado, primero en x y luego en y, nos da un resultado que es el mismo que al irnos en y luego en x. Aquí queda demostrado nuevamente el teorema de Clairaut de las derivadas cruzadas. Y por último vamos a hacer otro ejemplo, el cual ya tiene una función un poco más compleja, que introduce entonces el seno de x al cuadrado más 2xy al cuadrado. Hacemos el mismo procedimiento anterior, que sería calcular la primera derivada parcial en x, que nos quedaría coseno de x al cuadrado por 2x más 2y al cuadrado. Calculamos la primera parcial en y, nos quedaría 4xy. Una vez que está calculado las primeras parciales, procedemos a calcular las segundas derivadas parciales. Calculamos las segundas derivadas parciales para la primera parcial en x, que nos quedaría. En x nos quedaría menos 4x al cuadrado por el seno de x al cuadrado más 2 por el coseno de x al cuadrado. La segunda en y para la primera en x nos quedaría 4y. Ahora bien, si hacemos la segunda en x para la primera en y, nos queda 4y. Y si hacemos la segunda en y para la primera en y, nos queda 4x. Una vez más podemos comprobar que llegamos a dos resultados iguales haciendo las derivadas cruzadas, que sería primero x y luego y de igual manera haciéndolo primero con la y luego con la x. Espero que les haya servido de ayuda estos ejemplos para que puedan entender estos temas.